Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy no voy con datos directamente, iré luego un poquito al final del vídeo, así que aguantad un poco hasta el final, porque también hay cosas interesantes. Pero bueno, hoy Sanidad no saca actualización del PDF, con lo que bueno, estamos más limitados, pero sí hay comunidades que lo han sacado y sí hay datos del extranjero que nos interesan. Pero hoy sobre todo vamos con un par de cosas que me resultan bueno, llamativas. La primera, la gran noticia yo creo del día es el hecho de que Reino Unido haya decidido que aquellos que vengan de España pues tengan que guardar una cuarentena a la vuelta de 14 días. Es una manera pues, de invitar a la gente a que no vaya, ¿no? Es decir, porque si tú sabes que te vas a ir de vacaciones a Benidorm o a Magaluf y a la vuelta vas a estar 2 semanas en cuarentena, sí o sí, pues te causan unos problemas laborales tremendos, unos problemas familiares tremendos, pues decides irte a otro lado, ¿no? Que sea un poquito más seguro. Aparte, también la operadora TUI también ha decidido que es alemana, si no me equivoco, ha decidido que no va a hacer vuelos con España, dada la situación. Y a mí todo eso, que dices, yo mira que os he dado la vara, que este tiempo con lo de hay que ir poco a poco, hay que tomar medidas, hay que tal. Pues no me causa ninguna alegría, ¿qué queréis que os diga? Me causa una enorme tristeza. Porque yo sabía a la vez que decía, y quizá esto vamos demasiado rápido, quizá esto no debería hacerse, quizá se podría tomar tal medida o tal otra. Sabía que en el fondo lo que se estaba jugando ahí era una cosa muy importante que era la economía. Y la economía muy concreta de determinada gente muy concreta que depende del turismo y depende del turismo en verano sobre todo. Que ya se ha visto privado de los ingresos de primavera y que se va a ver privado probablemente por lo menos de parte de los de verano, a no ser que de repente la cosa mejore muchísimo, que ojalá sea así. Pero si se confirmara esta tendencia de que los países empiezan a cortar el flujo con España y los casos en España siguieran subiendo, bueno, pues me daría una rabia enorme porque sé el esfuerzo que hay detrás, porque sé como sociedad el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos meses. Y si me podéis poner como ejemplo a 30 idiotas que no sé qué discoteca hicieron, no sé qué, pero sabemos el esfuerzo que hemos hecho los demás, ¿no? Y el 99% de la población, básicamente encerrados en casa en su momento, en muchos casos perdiendo trabajos, perdiendo empresas, perdiendo de todo, y aún así disciplinados, y cuando lo de las mascarillas, incluso cuando no eran obligatorias, pues el 90% de la gente llevándolas en todo momento, guardando distancias con familiares, estando sin ver durante meses a seres queridos porque estaban en otra provincia, en otra comunidad, o porque considerabas tú mismo que era un riesgo para todos, ¿no? Con lo que te abstenías de hacerlo. Y que ahora de repente nos veamos en pleno mes de julio, cuando deberíamos estar disfrutando de nuestras vacaciones y muchos, bueno, pues lo estamos haciendo, obviamente, porque nos hemos adelantado un poquito, pero muchos otros no siguen trabajando y esperaban para agosto, tal, y estar en esta situación en la que no sabemos, porque no sabemos cuántos casos hay cada día, porque no sabemos cuántos hospitalizados hay cada día, porque no sabemos ni siquiera cuántos muertos hay, sinceramente. Pues, y encima vemos que desde fuera ya se nos empieza a ver como apestados, pues es encontrarte en una situación muy desagradable, ¿no? Para mí es muy desagradable, desde luego. Es decir, me sentía mucho más cómodo cuando decía, "Ay, qué barbaridad, ¿cómo pueden salir los niños a la calle? Pues eso va a ser el horror. Qué barbaridad, ¿cómo pueden las terrazas estar llenas? Tal?". Y me equivocaba constantemente, ¿no? Yo me sentía mucho más cómodo en el error, en el aviso y el error que en el aviso y lo que parece que desgraciadamente puede ser un acierto, todavía no lo sabemos. Así que bueno, es la gran noticia del día y es una noticia muy triste, porque creo que como sociedad no nos lo merecemos. Pero hay un virus que no depende de la sociedad. Tampoco voy a repartir culpas siquiera. No sé quién tiene más culpa que qué. No sé si va a haber un debate pérfido de decir la culpa es de la gente, la culpa es de las instituciones, la culpa. Pues supongo que la culpa es de todos. Lo que yo he llamado durante mucho tiempo el sudapollismo, ¿no? Pues a todos nos ha sudado un poco la polla. Sinceramente, perdón por el lenguaje que es muy, muy soez. Pero es así, desde que se acabó el estado de alarma, pues ahora se entiende que no hay una autoridad que se encargue de controlar esto, pues los datos ya no cuadraban antes, pues han sido sin cuadrar, pues la gente ha salido de bandada a todos lados, y yo me incluyo el primero, que yo no estoy aquí dando ninguna lección a nadie. Y bueno, pues en ese sudapollismo, pues nos hemos encontrado con esto que era el destino lógico, ¿no? En fin. Otra noticia importante del día, o por lo menos, bueno, no sé si es. Bueno, ahora lo explico por qué. El titular del país, ¿no? El país abre hoy con los 44.000 muertos, creo que dicen ellos, que ha habido en España provocado por el COVID. Y se remiten a los datos de las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Bueno, y lo meten en portada, toda página, un domingo. Ostras, claro, es un gesto muy fuerte, ¿no? No porque la noticia sea nueva. Es decir, esto llevamos diciéndolo, yo qué sé cuánto tiempo llevamos pues desde el principio.
y explicando por qué, además, que decir, aquí se ha explicado en estos vídeos, se ha explicado muchísimas veces, ya en mayo cuando empecé a hacerlos, y antes pues lo escribí pues, en Twitter con mensajitos, que el problema era lo del dichoso PCR, ¿no? Es decir, Sanidad exige un PCR o un test de anticuerpo con IgM positiva y síntomas para certificar el caso. Y que en marzo no había PCRs. Entonces no se testaba. Entonces la gente moría como perros en residencias, sobre todo en Madrid, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, en sitios donde hubo una gran mortalidad y donde los hospitales estaban saturados. La gente moría en su domicilio, la gente moría en residencias, la gente moría incluso en la calle. La gente moría incluso en el hospital, y en el hospital moría en planta, y no se le había hecho un test PCR porque no había ni en el hospital. Atendidos además por gente por sanitarios sin equipos, bueno, una situación dantesca. Y sin embargo, Sanidad nunca quiso cambiar ese requisito. Siempre quiso decir, si no hay PCR no hay caso, y si esa persona luego muere no se puede contar como un caso de coronavirus. Bueno, pues por fin parece por lo menos el país lleva portada. El país es importante porque es un medio que sabemos que, joder, tampoco estoy descubriendo aquí ahora la penicilina, es un medio afín al PSOE y es un medio afín al gobierno como lo ha sido siempre. Entonces el hecho de que ellos mismos digan, mira tíos, ya está bien, ya está. O sea, a esta gente no podemos obviarla, no podemos obviar que hay 16.000 personas que han muerto de esta enfermedad y que no están en ningún lado, porque ni siquiera se les hizo un test en su momento. Bueno, pues en ese sentido sí te da una cierta sensación de alivio. Es decir, ojalá llegue un momento en el que el propio ministro o alguien, quien sea, ya sabéis quién digo, pues coja y diga, mira, tío, sí, efectivamente, lo más probable, no puedo asegurarlo porque tampoco puedo asegurar el país ni ninguna comunidad autónoma que sean 44.000, ni lo puedo asegurar yo, pero lo más probable, teniendo en cuenta que todos estos, los 44.000 tienen un certificado médico, están dentro de unas circunstancias de brotes surgidos en residencias o de brotes surgidos en centros asistenciales o de una planta de hospital dedicada al COVID, bueno, pues aunque no le hizo un test PCR, lo más probable es que esta persona no muriera de una extraña enfermedad que de repente se hubiera, eso, mató a 16.000, a la vez que mataba a 28.000 personas el COVID, había una extraña enfermedad que en 2 meses mató 16.000 personas más, pero que no era COVID, aunque tuviera todos los síntomas del COVID. Bueno, pues es poco creíble, ¿no? Con lo que, bueno, ojalá podamos como sociedad descansar y cerrar este debate y decir, mira, pues fueron 44.000 y lloremos juntos, ¿no? Que es un poco lo que necesitamos todos ahora. Y preparémonos para que esto no se repita. Yo estoy convencido de que no se va a repetir, aunque determinadas situaciones pues no me inviten demasiado al optimismo. Lo cual nos lleva un poco al tercer punto del día, que era con respecto a España, era los datos de las comunidades autónomas, porque no hay datos de sanidad como tal. Bueno, tampoco sirven de muchos datos de sanidad más que para tener un resumen un poco de todo, porque se supone que las comunidades son las que informan a sanidad, ¿no? Con lo que tampoco son datos propios, por así decirlo. Pero bueno, ellos hacen sus cocinas y tal, y bueno, nos dan un poquito de orden y un poquito de criterio común, tal, y bueno, con lo que funcionamos, pues venga, está bien. Pero el fin de semana no tenemos ni eso. Excusa que con la situación epidemiológica, porque no hace falta. Mentira. Obviamente es cuando más falta hace. Lo que pasa es que, bueno, pues esta gente necesitará sus vacaciones, necesitará descansar, necesitará. Y claro, contratar a gente nueva que te haga el mismo trabajo, amigo, y formarles, pues costaba un dinero. Entonces, pues nos lo hemos ahorrado. A cambio, no tenemos información. Pero bueno, tenemos de las comunidades. Ayer estuvimos hablando mucho de Aragón. Aragón es en la que más disparado está todo. Yo veía las cifras de hospitalizaciones, porque claro, no tienen nada que ver con las que da sanidad, con las que la propia comunidad le pasa a sanidad, ojo, que no es que sanidad se las invente. Pero oye, que es que tienen tres contabilidades distintas. Depende entonces estas cosas enloquecidas. Y claro, yo miraba la serie histórica de hospitalizados y decía, es que están creo que son 174 en planta y 19 en UCI. Claro, me iba a la serie histórica y veía que en marzo, abril estaban en esos números. Yo decía, esto ya sí que me preocupa un poquito más. Entiendo que quizá la gravedad de los casos de ahora, o que ahora se pueda ingresar a gente antes de lo que se ingresaba en su momento, ¿no? Pero aún así son 174 tíos que necesitan estar en un hospital y 19 que necesitan una UCI. Bueno, hablaban algunos sanitarios de que, aunque sí, la situación estaba un poco compleja, pero que el ritmo de entradas y salidas era un poco más ágil que en su momento, porque era gente más joven, pasaba menos tiempo en la UCI, etcétera, etcétera. Bueno, confiemos en que la cosa salga bien. Aparte de eso andamos un poquito perdidos, no sabemos mucho más.
Cataluña sigue dando números mezclados de casos confirmados PCR, de anticuerpos actuales, de anticuerpos pasados. Pues no tenemos mucha fiabilidad de Madrid, no sabemos nada. Tampoco sabemos nada. Bueno, el País Vasco sigue un poquito alto, eso sí lo sabemos. Tendremos que esperar un poquito, sobre todo al lunes y todo al martes, ¿no? Para ver cómo está la situación cuando nos la explique Sanidad de aquella manera. El número de muertos sigue sin encajar ni con lo que está pasando en el entorno. En el entorno sí vemos que en Italia, en Francia, bueno, en Reino Unido están fuera de onda, o sea, ni los incluyo. Pero Italia, Bélgica, Francia, hay países que pasaron esto a la vez que nosotros en primavera y que tenían unas cifras parecidas a las nuestras en primavera, pues que siguen teniendo un goteo, ¿no? De 5 casos, 10 casos por día. Nosotros tenemos 10 a la semana. Bueno, no parece probable. Porque además tampoco cuadra con lo que están diciendo las comunidades, para variar. Y ya no me puedo creer que no estén haciendo PCRs. Así que supongo que esos son casos validados, que bueno, que por lo que sea, pues en el sistema informático no sé qué, no he pasado a no sé dónde, o no le ha llegado a no sé quién, y no se ha subido. Bueno, pues en fin, ya veremos. Y nada, pues haciendo un pequeño repaso de lo que es el mundo, que los fines de semana os voy a dedicar a eso, pero ya me estoy quedando sin tiempo para el vídeo, pues el mundo sigue pues un poco como estaba, es decir, mal. Hoy casi hemos llegado. Yo siempre me fijo en Worldometers, ¿vale? Hay otros que siguen John Hopkins, tal. Las cifras son más o menos las mismas. Lo único que puede variar la concepción de día. Es decir, cuándo cuentas tú el día, de 12 de la noche a 12 de la noche del día siguiente, en qué uso horario. En el americano, entonces ahí hay variaciones. Este es más europeo. Este hace un horario más europeo, con lo cual, bueno, es más o menos como nuestras 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente. Por eso lo cojo como referencia. Y hoy hemos vuelto a tener casi 6.000 muertos, que es una barbaridad para ser cifras de sábado, ¿no? 5.700 y pico, si no me equivoco. Bueno, no hemos superado 6.000, pero son como 500 más que el pasado sábado. Estamos subiendo a esa velocidad, como un 10% más cada día. Son muchísimos y corroboran lo que ya sabíamos y no nos debe sorprender. Por muchos casos leves que tú tengas, sea el lugar del mundo que sea, si luego esos casos leves interactúan con gente de grupos de riesgo, inmediatamente vas a tener un montón de hospitalizados, vas a tener un montón de... Al final tendrás un montón de muertos. Eso no te lo va a quitar nadie. ¿Son menos que en el brote europeo y de Nueva York de primavera? Sí, son menos, porque se hacen más tests y se detectan antes. También es verdad, ojo, no vamos a ser inocentes. Los registros de determinados países son dudosos. Hombre, son dudosos en España, que vengo de hablar de esto. Imaginaos en otros países donde la velocidad y la agilidad y la capacidad de reportar de determinadas zonas no es fácil, porque son muchísimas personas, porque son zonas muy alejadas entre sí y porque a lo mejor no tienen la capacidad burocrática de funcionamiento que a lo mejor pueden tener otros países. Con lo que, bueno, en fin, pues no sé si en India, cuando dicen que han muerto 700 personas, si de verdad son 700 o son 7.000. No lo puedo saber, porque a mí me parece lógico que haya problemas en una población de 1.400 millones de personas. Con lo que para ellos sería un error del 0,001%, ¿no? Y para nosotros a lo mejor 2.000 muertos. Con lo que, bueno, ese es un poco el resumen de hoy. Siento no ser más optimista. Yo la verdad es que estoy un poco cansado de todo este tema después de 4 o 5 meses y de ver que empezamos otra vez casi desde cero. Pero en fin, espero que os haya ayudado por lo menos a tener un poquito de terapia. Y nada, pues nos vemos mañana lunes ya con datos más concretos, ¿vale? Nos seguimos aquí en Patreon o en YouTube, depende de donde estéis viendo esto. También podéis seguir en Instagram o en Twitter en @guillortiz_77. Os agradezco cualquier ayuda, así que si le podéis dar al follow y al like, estupendo. Y si queréis haceros patrones, estupendo, porque este curro no está pagado, amigos. Saludo.